mexicanas y mexicanos que nos reunimos en las plazas del país para defender a la democracia, a las libertades y derechos que hoy pretenden arrebatarnos. Comienzo por reconocer que el nuestro es un país que arrastra muchos problemas: la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad. Son graves asuntos que no solo no hemos resuelto, sino que siguen siendo pendientes, que agravian y que incluso se agravan. Ha pasado más de un siglo desde el término de la Revolución Mexicana y la aspiración de justicia social que encarnó entonces sigue siendo hoy una promesa incumplida. Más nos vale enfrentar y resolver esos problemas pronto, porque ponen en riesgo nuestra democracia y la convivencia pacífica en el país. Sin embargo, en donde las luchas sociales sí han sido exitosas es en el terreno de la democracia. Hace apenas 4 décadas, en México no teníamos elecciones libres, no había instituciones que protegieran efectivamente nuestros derechos y no había espacios para que la diversidad política se expresara. Se hacía política con miedo. Eran tiempos de un pretendido pensamiento único, de ejercicio autoritario del poder, y en donde, desde antes que se votara, ya se sabía quién iba a ganar las elecciones. Eran tiempos en los que estábamos gobernados, salvo raras excepciones, por un partido hegemónico y autoritario. Hoy, México, a pesar de los riesgos que nos amenazan, es un país en donde somos las ciudadanas y ciudadanos los que decidimos con nuestro voto libre quienes nos gobiernan y representan, los que premiamos o castigamos en las urnas a los buenos o a los malos gobiernos. Hoy contamos con instituciones que nos protegen frente a los abusos del poder, incluso el de las mayorías autoritarias, y ante las cuales podemos defender nuestros derechos. Hoy hemos construido una sociedad en donde todas y todos tenemos cabida, a pesar de nuestras diferencias legítimas y sin que se nos persiga por pensar diferente. Democracia no son solo elecciones libres, significa también que tengamos la posibilidad de acudir ante un juez cuando el gobierno nos persigue injustamente, o bien que un periodista pueda publicar una investigación sobre corrupción, o que los ciudadanos podamos contar con información sobre cómo el gobierno gasta el dinero público o cuáles son las decisiones que están detrás de una obra de infraestructura o de la política de salud. Y también que la Suprema Corte anule una ley que va en contra de la Constitución. Todo eso significa tener democracia. Y somos nosotras y nosotros, las y los ciudadanos de este país, los que logramos esas conquistas en las últimas décadas. Y por eso es a nosotros a quienes nos corresponde defenderlas frente a los intentos por desmantelar lo que hemos construido. Por eso estamos aquí reunidos. La democracia no nos cayó de lo alto, no fue una concesión graciosa ni un regalo del poder. La democracia en México es el resultado de muchas luchas ciudadanas que costaron esfuerzo, dedicación y en algunas ocasiones hasta sangre. La democracia se consiguió gracias a la apuesta que hicieron varias generaciones de mexicanas y mexicanos
que a pesar de sus diferentes posturas políticas e ideológicas, tuvieron un propósito común: que fuéramos nosotros, con nuestro voto libre, los que decidamos quiénes serán nuestros gobernantes, que nuestros derechos y libertades estén garantizados frente a los abusos del poder, y que nadie sea perseguido, hostigado y señalado por pensar u opinar diferente. Por eso, ante los riesgos que hoy enfrenta la democracia, frente a los intentos que se han hecho para vulnerar las condiciones que nos permiten tener elecciones libres y auténticas, para desmantelar a las instituciones que nos protegen de los abusos y para imponer una sola visión del mundo y de la nación, es que hoy nos manifestamos en las calles de nuestro país. Que quede claro, no estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o para criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición. Es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido. Son 3 los logros democráticos que están en riesgo y que vamos a defender. En primer lugar, las reglas y las condiciones que nos permiten votar en libertad en elecciones auténticas y equitativas. Nos costó mucho conseguir que el voto efectivamente cuente y se cuente bien. Tener un sistema de partidos, sin duda imperfecto, pero que refleja la pluralidad de posturas e ideologías que existen en nuestra sociedad, así como tener elecciones equitativas y vigiladas por autoridades, organizaciones sociales y la ciudadanía. Nos costó mucho tener órganos electorales confiables que fueran autónomos del poder e independientes de los intereses de los partidos políticos. Hoy todo eso está bajo amenaza. Déjenme decirlo así: nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. No se vale destruir las condiciones, las reglas, los procedimientos y a las autoridades que nos han permitido la renovación pacífica del poder y la posibilidad de tener un altísimo nivel de alternancias en los gobiernos. No se vale exigir reglas de equidad y condiciones justas en la competencia política siendo oposición y violarlas sistemáticamente siendo gobierno. Esa deslealtad
hoy pone en peligro a nuestra democracia. Así, hace unos días se volvió a presentar una serie de iniciativas que, como en su momento se intentó con el plan A y con el plan B, buscan destruir al INE como lo conocemos y, a través de una elección directa de sus consejeros, controlarlo políticamente. No se quiere a un árbitro imparcial, se quiere a un árbitro que responda a los intereses de la mayoría del momento, y eso no podemos ni vamos a permitirlo. Perder al INE es perder la principal garantía para tener elecciones libres y volver a la época del control del gobierno sobre los comicios. En segundo lugar, están en riesgo las instituciones de la democracia. Por 30 años hemos construido organismos que nos han permitido controlar y limitar el poder del gobierno para evitar que se abuse del mismo. Instituciones que además sirven para proteger que nuestras libertades y derechos no sean atropellados. Y hoy, por el hecho de que le incomodan, desde el poder se busca desaparecerlas, subordinarlas o capturarlas. A lo largo de los últimos años hemos visto un feroz ataque en contra de esas instituciones, del INE, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos constitucionales autónomos. El acoso ha sido permanente y se ha desarrollado en varios planos. Primero, se les ha descalificado, acusándolas de actuar en contra del gobierno, del pueblo y de sus intereses. Se ha mentido sobre su costo, su actuación y resoluciones, por el simple hecho de que no se han subordinado, porque ese no es su papel, a los intereses gubernamentales. Segundo, se ha hostigado y perseguido a sus integrantes. Se han paseado ataúdes con los nombres y las fotografías de quienes han encabezado esas instituciones. Se han presentado denuncias penales en su contra. Se les han iniciado juicios políticos y hasta se les ha amenazado con ir a sus domicilios. Tercero, se han hecho recortes brutales a sus presupuestos con la intención de asfixiarlos financieramente e impedir que cumplan de manera adecuada con sus funciones. Cuarto, se les ha amenazado mediante la presentación de iniciativas de reformas constitucionales y legales que buscan desmantelarlos o limitarlos en sus funciones, como ahora mismo está ocurriendo. Y finalmente, se ha intentado su captura, imponiendo como sus titulares no a personas capaces e independientes, sino a personeros de los intereses del oficialismo, es decir, a correas de transmisión de la voluntad gubernamental. Que quede claro, no estamos defendiendo el inmovilismo ni impidiendo el cambio. Hay muchas cosas que pueden y deben mejorarse, pero eso no implica que con ese pretexto se quiera echar por la borda lo que hemos conquistado. Hay quien dice que las instituciones sí se tocan. Claro que sí, pero solo si es para mejorarlas. Si lo que se quiere es desmantelarlas, destazarlas o capturarlas, lo decimos fuerte y claro. Si es para eso, claro que no se tocan.
porque sería robarnos nuestra esperanza de futuro para pretender regresarnos a un pasado autoritario que con mucho esfuerzo dejamos atrás. Finalmente, está en riesgo también la Constitución, es decir, la expresión del arreglo político que nos permite sentirnos, sin excepciones, parte de la nación mexicana. Desde hace algunos años se ha pretendido dividir a la sociedad entre quienes son parte del pueblo y quienes son sus enemigos, como si el pueblo no fuéramos todas y todos nosotros, como si en México solo tuvieran cabida unos y nosotros salieran sobrando. Esa polarización que divide al mundo entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, no solo es falsa y artificial, sino que es profundamente autoritaria. La sociedad mexicana no puede dividirse en blanco y negro. Existen muchos matices y diferencias, múltiples formas de actuar y de ser que solo una visión autoritaria puede negar. La nuestra es una sociedad plural y diversa. Esta misma plaza hoy refleja esa diversidad política e ideológica. Pero a pesar de esas diferencias, que son legítimas y que debemos proteger, todas y todos somos parte de la nación mexicana. Todos cabemos en esa idea común y que está protegida por la Constitución. México no solo es el país de unos cuantos, es el país de todas y todos, mayorías y minorías con los mismos derechos. Eso es precisamente la Constitución, el pacto político que nos hemos dado para garantizar que todos, sin excepción, tengamos cabida con respeto para nuestros derechos. En primer lugar, el derecho a pensar diferente en nuestro país, en nuestra nación. Es precisamente gracias a esa Constitución que nadie puede decirle a los demás que aquí no caben. Por eso, todos los grandes cambios políticos se han plasmado en la Constitución, porque son grandes acuerdos que se han elaborado cuidadosamente, se han consensuado, que son el resultado